El siguiente paso en esta parte del video, vamos a conectar Como con WhatsApp. Lo primero que tenemos que hacer es venir a Como y crear una cuenta. Aquí es importante tener en cuenta que en Como no hay plan gratuito. Los planes van desde 6 meses a 2 años y estos van a variar dependiendo la cantidad de tiempo que elijas. Por ejemplo, a 9 meses normalmente tienes un descuento, a un año más o menos es como un 20%. Si lo compras a 2 años, incluso el descuento es casi un 40%. Y aquí eliges la moneda. Por ejemplo, si quisiéramos revisar el valor en dólares, aquí podemos tener más o menos el contexto de cuál es el valor que tendría nuestro plan en dólares. Todo lo que tenga que ver con bots o automatizaciones, el plan recomendado y sugerido es el plan avanzado y empresarial. Podríamos empezar por el plan avanzado, que tiene un costo por usuario en promedio de $25. Después de definir la cuenta con la que avanzas, lo primero que vas a hacer es ir al módulo o sesión que dice ajustes. Y acá vamos a poder visualizar todas las integraciones que tiene Como en la plataforma. Si tomas la decisión de empezar con esta opción que se llama WhatsApp Lite, que solamente es una opción que ofrece Como, de hecho, ellos en su misma herramienta le llaman personalización del CRM. Lo que tienes que hacer a continuación es darle clic acá. Vas a instalar esta aplicación y posteriormente al instalarla le vas a dar clic donde dice agregar número y él te va a llevar en el paso a paso, ya sea que tengas tu WhatsApp en una versión de Android o en una versión de iPhone, y de esa forma te van guiando paso a paso y te va mostrando cómo debes conectarlo. Realmente es muy sencillo, vas a dispositivos vinculados y allí conectas Como en la versión de Como Lite o WhatsApp Lite, como lo llama la herramienta. En el escenario de que no quieras elegir esta opción, puedes ir nuevamente a la opción que dice todo y allí vas a poder visualizar nuevamente todas las opciones. Y aquí vas a encontrar la opción que dice WhatsApp Business, que aquí es donde vamos a poder conectar cualquiera de las otras dos opciones que les mencionaba previamente en el video, ya sea la opción de WhatsApp Business Coexistencia o la opción que dice API de WhatsApp. Aquí le vamos a dar clic en instalar. Y aquí, por ejemplo, la herramienta, si tú habías empezado con la opción de WhatsApp Lite, te da la opción de migrar y llevar a la opción de WhatsApp Coexistencia. Si no es así, si tomas la decisión de conectar un nuevo número o incluso empezar desde cero, vas a elegir la opción que dice conectar nuevo número. Y en esta parte es muy importante que leas con detalle lo que la herramienta te coloca en pantalla. Dice vincula tu número de WhatsApp existente o conecta uno nuevo. Si aún no tienes un número, puedes comprar uno con nuestros socios. Entonces, a partir de la decisión que tomes en este paso, igualmente te va a redireccionar a Meta. En mi caso, voy a elegir la opción que dice vincular número de WhatsApp. Y a continuación, la herramienta me hace una pregunta. Me dice si estoy usando el WhatsApp en la aplicación de WhatsApp Business en mi celular o si estoy usando la versión estándar de WhatsApp, que la llama aplicación de WhatsApp. En mi caso, voy a elegir la opción que dice aplicación de WhatsApp Business y posteriormente él me va a llevar a la opción que dice continuar con Facebook. Si le doy clic en continuar con Facebook, él me va a abrir un pop-up o una ventana emergente. Primero, como una validación de CAPTCHA, le voy a dar continuar. Aquí, por ejemplo, me consulta si quiero continuar con mi perfil. Le doy clic en continuar con Iván Rodríguez. Aquí a continuación le doy a empezar. En esta parte, por defecto, me toma el portafolio comercial que quiero elegir. Si tienes varios portafolios comerciales, aquí es donde debes elegir y tomar la opción con la que quieres avanzar. Aquí le das siguiente. Aquí viene un punto muy importante. Aquí es donde Meta te hace la pregunta. Si quieres seguir usando tu celular de forma existente, aquí estamos hablando de la opción WhatsApp Coexistencia. Y aquí él mismo nos dice, comparte tu cuenta de WhatsApp Business con Como, seguirás teniendo acceso total a la app de WhatsApp Business y podrás seguir usándola. Entonces, este es el punto el que mencionaba previamente en el video, que es una nueva funcionalidad de Meta que te permite acceder a la API de WhatsApp sin perder el control o delegar 100% el acceso a tu cuenta de WhatsApp. Aquí voy a elegir esta opción. Posteriormente le doy clic en siguiente. Aquí posteriormente eliges el país. Por ejemplo, voy a usar una SIM card o una línea de Colombia. Aquí digito el número. Aquí posteriormente elijo la zona horaria. Aquí para mi caso voy a elegir Bogotá. Y aquí como paso final lo que me está diciendo Meta
es que revise la solicitud de acceso a Como y cuáles son los accesos que le voy a delegar a Como como plataforma para hacer uso de mi línea de WhatsApp. Aquí le doy clic en continuar. Y aquí, como lo dice la herramienta, tenemos que esperar unos segundos. Y el paso a continuación es abrir nuestro celular, donde tenemos la línea, y vamos a leer ese QR siguiendo los pasos que nos dice la herramienta. Aquí, por ejemplo, me llegó un código. De hecho, es un chat a mi WhatsApp donde me dice el mensaje: conéctate a la plataforma de empresas, escanea el código QR para continuar con el proceso de compartir tus contactos, chats de WhatsApp con la plataforma. Le doy escanear código QR y lo que va a hacer a continuación con mi celular es leer este QR en pantalla. Como lo estamos viendo en este momento, él ya leyó el QR y aquí en mi celular está cargando. Y de esta forma, tanto en mi computador como en el celular, acabo de recibir una notificación en la aplicación de WhatsApp que me dice: te conectaste a Como, y en pantalla me sale el mensaje que estoy compartiendo que dice: tu cuenta está conectada a Como. Hay algo muy importante que es bueno tener en cuenta, y es que si nosotros queremos empezar a hacer campañas masivas, sería bueno de una vez, si no tenemos un método de pago asignado en la plataforma de Meta, o en este caso específicamente en el administrador de WhatsApp, que agreguemos un método de pago para esta línea con el objetivo de que podamos lanzar campañas masivas más adelante. Si eso todavía no lo queremos hacer, aquí le vamos a dar clic en finalizar. Y de esa forma terminamos el proceso de la conexión de WhatsApp coexistencia. Es importante aclarar que para la fecha de este video, en el caso de la plataforma de Como, ya no está de forma independiente la opción que llamaba, o la aplicación que llamaba WhatsApp Cloud API. Lo que hizo fue unificar todo en esta misma aplicación, la cual ya habíamos instalado previamente. Y siguiendo los pasos de la conexión de WhatsApp coexistencia, si quisiéramos usar la opción de WhatsApp Cloud API sin la coexistencia, el paso a seguir es el siguiente. Nuevamente le damos clic en esta aplicación. Aquí nos va a llevar a esta opción. Y acá le vamos a dar conectar nuevo número. Él aquí nos pregunta nuevamente si queremos vincular un número de WhatsApp que ya tenemos o usar otro número de teléfono. Si es tu caso y tomaste la decisión de empezar con WhatsApp Cloud API con una cuenta totalmente nueva, la opción que debes elegir es la opción que dice usar otro número de teléfono. Aquí él nos va a abrir una pestaña de validación. Le vamos a dar continuar. Nos va a conectar nuevamente con Meta. Aquí le vamos a dar continuar. Aquí le damos empezar nuevamente. Aquí elegimos el portafolio comercial, le damos siguiente. Y aquí llegamos nuevamente a un punto que vuelve y nos pregunta si queremos usar la opción de WhatsApp coexistencia, que es la opción que vemos en la parte de arriba, o en su defecto si vamos a seguir solamente con una línea totalmente nueva para usar WhatsApp Cloud API. Si ya tenemos la decisión tomada de empezar con una línea totalmente nueva y que esa línea solamente funcione en la plataforma de Como, es importante tener en cuenta que al elegir esta opción vamos a poder usar este WhatsApp solamente a través de la plataforma de Como, no en la aplicación de WhatsApp. Aquí le vamos a dar clic en siguiente. Aquí vamos a validar que estén estas dos opciones. Elige una cuenta de WhatsApp Business, crea o selecciona un perfil de WhatsApp Business. Aquí le damos siguiente. Aquí, por ejemplo, podemos darle un nombre personalizado a nuestro bot. En el caso de nombre para mostrar de WhatsApp Business, sí debe ser un nombre que coincida con el nombre de la empresa. Y en la opción de categorías, elegimos la opción que se adapte a nuestra industria. Aquí le damos siguiente. Y aquí Meta nos da dos opciones. Usar solo un nombre para mostrar. Envía mensajes por WhatsApp donde las personas solo vean el chat en el nombre para mostrar. Si me paro sobre este icono lo explica un poco mejor. WhatsApp generará un número virtual solo para los mensajes. No podrás iniciar ni recibir llamadas ni mensajes de texto. En esto me gusta mucho que WhatsApp le explica todo el tiempo al usuario, en general Meta, que esta es una opción que solamente va a funcionar dentro de la plataforma y solamente va a funcionar para mensajes. No vas a poder recibir llamadas, no vas a poder enviar llamadas, y eso es importante tenerlo en cuenta en este proceso cuando tomamos la decisión de trabajar solamente con la API de WhatsApp. Y aquí también me da una segunda opción y es agregar un número nuevo que, por ejemplo, lo puedo conectar a Como
Puedo seguir recibiendo llamadas por fuera de WhatsApp, es decir, las llamadas normales a esa línea. Puedo seguir usando esa línea para otros fines, pero no me va a servir para la aplicación de WhatsApp como tal, ya que en este proceso lo que estamos haciendo es delegarle 100% el control, en este caso a la plataforma de Como, para que funcione WhatsApp solamente a través de ello. Entonces, aquí es importante validar cuál es la opción que mejor se adapta a la necesidad que tienes o la que tiene tu empresa. En mi caso, por ejemplo, voy a usar, para efectos del ejemplo, la opción de la parte de arriba y le digo siguiente. Y aquí le damos siguiente. Ahí vamos a esperar unos segundos. Y de esta forma finalizamos el proceso. Y aquí sería como la validación final al proceso. Y le damos continuar. En mi caso, la plataforma me reservó una línea de teléfono. Tradicionalmente, las líneas que genera son líneas de Estados Unidos, la cual es la que estamos viendo en pantalla. Al igual que en el proceso de coexistencia, también debo agregar un método de pago para poder empezar a crear campañas masivas. Para efectos del video no lo voy a hacer. Aquí le doy finalizar para terminar el proceso. Aquí espero unos segundos más. Y de esta forma me sale la opción de conexión exitosa. De esa forma es como conectamos el WhatsApp Business o WhatsApp Cloud API, como se conoce, en Como. Aquí como una validación final, igualmente puedo ir nuevamente a la aplicación, le doy clic en cuentas y aquí defino a cuál pipeline o embudo de ventas quiero que se conecte y valido que efectivamente esté conectada la línea. Después de terminar de conectar o integrar tu WhatsApp a Como, el siguiente paso es crear nuestro chatbot en la plataforma. Para eso, el siguiente paso es dirigirnos a la opción nuevamente de ajustes. Vamos a ir a la opción que dice herramientas de comunicación y en esta pestaña vamos a encontrar esta sesión que dice Sales Bot. Aquí le damos clic en crear y aquí tenemos dos opciones. Empezar a crear nuestro chatbot a partir de las plantillas que el equipo de Como ya tiene dentro de la plataforma o empezar desde cero. Muchas de las plantillas que ya tiene Como en su plataforma resuelven necesidades frecuentes que tenemos en nuestros diferentes canales, por ejemplo WhatsApp, Telegram, Instagram, Messenger, correo o incluso un chat en vivo. De hecho aquí puedo filtrar, por ejemplo en este caso vamos a hacerlo con WhatsApp y me muestra alrededor de unas 12 o 15 plantillas con las cuales puedo empezar. Tradicionalmente cuando empezamos a hacer el bot, el más importante es el bot de bienvenida. A partir de ahí podemos empezar a personalizarlo con las diferentes necesidades que tengamos. Le voy a dar clic aquí en bot de bienvenida y aquí de esta forma empiezo a ver el editor de chatbot de Como y aquí el objetivo es entender cómo funciona esa plantilla que acabamos de instalar. Como lo podemos ver en la primera opción de la plantilla nos dice hola, ¿cómo podemos ayudarte? Y nos da diferentes opciones. Por ejemplo, esta opción que dice pregunta de producto, ayuda con el pedido, chatea con nosotros. El uso de estos botones o estas opciones va a variar mucho dependiendo del tipo de integración que hayamos hecho previamente. De hecho, aquí Como nos especifica muy bien y nos dice como WhatsApp Lite no dispone de botones de Quick Reply, tu mensaje será enviado sin botones. Si deseas usar botones de Quick Reply, instala WhatsApp Business. En este caso en Como yo tengo las tres conexiones activas, el WhatsApp Lite, el WhatsApp Coexistencia y el WhatsApp con la API. Entonces podría usar cualquiera de las tres, pero para efectos de la explicación quiero hacer el ejemplo de cómo se debería manejar el chatbot si estás usando la opción de WhatsApp Lite. Por ejemplo, si estás usando la opción de WhatsApp Lite, estos botones o estas opciones, que es a lo que llama como Quick Reply, no te van a funcionar. Entonces, ¿qué debes hacer? Por ejemplo, hola, ¿cómo podemos ayudarte? 1. Pregunta de producto. Aquí lo que le estamos diciendo a la persona, de hecho deberíamos colocarla en la parte de arriba, elige la opción y aquí por ejemplo podríamos empezar a trabajar con emojis para hacerlo un poco más intuitivo. Si quisiera usar exactamente las opciones que tiene el bot, sería el segundo, ayuda con el pedido, y tercero sería chatea con nosotros. Esto es algo que va a funcionar exclusivamente con la opción de WhatsApp Lite. ¿Cómo funciona? Nosotros le estamos diciendo a las personas que deben escribir, en este caso, la opción 1, de hecho no deberíamos decirle elige, de hecho deberíamos decirle escribe la opción de tu preferencia. Como ejemplo,
aquí el usuario final tiene que escribir la palabra 1 y aquí donde dice sinónimos yo puedo escoger diferentes formas de cómo esas personas podrían activar esa opción. Entonces voy a elegir el número 1. También, por ejemplo, puedo, si la persona le da por escribir pregunta de producto, que también se active esa opción. Y aquí ya tengo dos sinónimos como tal. Y en esta sesión, lo que yo le estoy diciendo a cómo esto sí ya hace parte de la funcionalidad como tal de la herramienta, si una persona me escribe el número 1 o el texto pregunta de producto, quiero que cuando esa persona escriba esto, automáticamente me le envíe este mensaje. Y aquí empezamos a entender un poco mejor el diagrama de flujo del chatbot. Entonces, si una persona, por ejemplo, llega a escribir el número 1 o como le decía previamente, la palabra pregunta de producto, automáticamente le va a enviar este mensaje. Esto en el caso de WhatsApp Lite nos debemos apoyar con este tipo de opciones. Si estamos usando WhatsApp Coexistencia o la API de WhatsApp, aquí lo que vamos a hacer en este caso es ya no necesitamos trabajar con esta opción, sino automáticamente le saldrían estos botones al cliente final y él tendría que escoger entre botones como tal. En este caso voy a empezar haciendo el ejemplo con la opción del WhatsApp Lite. Lo primero que tengo que hacer después de definir el ejemplo del bot es elegir cuál es la línea donde quiero que funcione este bot específicamente. Aquí elijo la línea que tengo conectada con la opción de WhatsApp Lite en Como. Y a continuación también debo definir cuál es el disparador. El disparador en Como viene siendo lo que activa que el bot funcione. En este caso le doy clic acá y aquí en la parte de arriba Como me da diferentes opciones para que el bot se active. Y aquí, por ejemplo, la que voy a usar como disparador, me voy al módulo que se llama disparadores conversacionales, escojo la opción que dice cuando se inicia un chat por mensaje entrante. Él me da tres opciones, pero voy a escoger la opción que dice entrante. Elijo nuevamente la línea o el canal de WhatsApp al cual quiero conectar este bot. Le digo acá, hago un clic a un lado. Aquí elijo, por ejemplo, para todas las etapas del lead. Normalmente en esta opción es importante tener en cuenta que cuando un usuario llega por primera vez a nuestro chat, podríamos dejar la opción que dice etapa del lead, el lead entrante. Esa es la forma como cataloga automáticamente cualquier chat que llega a nuestro WhatsApp. En mi caso, por ejemplo, voy a usar todas las etapas sin importar en cuál etapa del embudo llega mi usuario. Yo quiero que automáticamente ese mensaje se active. Y aquí me pregunta, por ejemplo, en qué momento, en qué horas quiero que funcione. Me da la opción de elegir la opción por defecto de siempre o incluso empezar a trabajar horarios específicos y es aquí donde venimos a configurarlo. Para efectos del ejemplo voy a dejarlo hasta acá. Aquí le doy finalizado. Aquí le doy guardar. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a WhatsApp. Y allí lo que voy a hacer a continuación es probar la funcionalidad del bot. Por ejemplo, voy a escribir hola, buenos días. O para diferenciarlo con el ejemplo que había hecho arriba, le dejo hola, buen día. Y él aquí automáticamente me está activando el bot. Dice, hola, ¿cómo podemos ayudarte? Escribe la opción de tu preferencia, 1, 2 y 3. Entonces, para mí como usuario final, me está invitando a que escriba la opción. Yo voy a elegir la opción 1. Y él me responde con la opción que tengo en el bot que dice qué producto te interesa. Así es como podemos configurar un bot en Como usando la opción de WhatsApp Lite. Es importante tener en cuenta, como la misma herramienta lo dice, si usamos la opción de WhatsApp Lite no vamos a poder trabajar los botones de Quick Replay. Por eso tenemos que darle esta lógica al bot que hagamos con la opción de Como Lite. Ahora el ejemplo lo vamos a hacer con las otras dos opciones, ya sea WhatsApp Coexistencia o la opción del WhatsApp Cloud API. Entonces, ya sea que hayas elegido la opción de coexistencia o la opción de API de WhatsApp, lo primero que tienes que hacer es venir y elegir el canal. Por ejemplo, aquí yo tengo una opción que es de coexistencia y una opción que es de la API de WhatsApp. Para efectos del ejemplo voy a elegir la primera, pero al final el funcionamiento es exactamente el mismo. Aquí hay algo adicional y es que aquí sí van a funcionar los botones de Quick Replay como tal. Entonces aquí no necesitamos decirle al cliente que los escriba. Los va a poder visualizar como usuario final. Y aquí donde dice nuevamente en el disparador, tenemos que ir a cambiar o buscar la línea de WhatsApp sobre la cual queremos que funcione este bot. Y posteriormente le damos finalizado y le damos guardar.
Y ahora lo que voy a hacer es probarlo. Hola, buen día. Y de esta forma es como podemos ver el funcionamiento del bot. Como les decía previamente en el video, en el caso tanto de WhatsApp Coexistencia como el API de WhatsApp, aquí sí nos va a funcionar, por decirlo así, esta botonera, que es algo que no usamos o no funciona en la opción de WhatsApp Lite, y muchas veces es más fácil o más sencillo para el usuario final tener que escoger entre estas opciones de botón, pero pues eso ya depende de la integración que elijas como administrador. Aquí, por ejemplo, si le doy la selección de pregunta de producto, me activa igualmente el bot. Y así es como se configura un bot basado en reglas. Cuando hablamos de reglas es porque le decimos al usuario y lo vamos guiando paso a paso entre las diferentes opciones que nosotros como administradores o propietarios del bot queremos darle a nuestro usuario final. Y de esa forma podemos ir guiándolos y llevándolos incluso en una secuencia mucho más larga. Aquí, por ejemplo, la herramienta posteriormente me permite crear disparadores. Aquí, por ejemplo, en el caso de la plantilla de cómo, tiene un disparador. Si hay una persona que pasados 5 minutos, por ejemplo, no nos responde al chat, le enviaríamos un mensaje que dice, aún estamos aquí si necesitas algo, pero esta solamente se activa si es el caso y han pasado 5 minutos y no ha recibido respuesta de la persona. Tradicionalmente este tipo de funcionalidades, por ejemplo, se activan, como lo decía acá, cuando no hay respuesta, pero si quisiéramos configurarlo desde cero, realmente la lógica es sencilla, no es muy complejo. Voy a usar la opción que dice sin respuesta. Aquí también es importante tener en cuenta siempre cuál es la opción que estamos usando. Aquí, por ejemplo, le digo agrega el siguiente paso. Y aquí, por ejemplo, él me dio la opción de temporizador. Y yo aquí es donde elijo, por ejemplo, si quiero enviarle ese mensaje a 1 hora, a 5 minutos, digamos en segundos. Esto ya depende de la opción que nosotros querramos manejar como administradores del bot. Y posteriormente pues puedo conectarlo a un mensaje que si esto no estuviese y tuviese que hacerlo desde cero, aquí lo que hago es darle agregar el siguiente paso. Y aquí la herramienta me da entre una cantidad de opciones que son poder enviar mensajes, poder hacer reacciones incluso, que es una nueva opción que integró Como a su plataforma, poder dejar comentarios internos, en este caso, para alguien en el equipo, o por ejemplo, poder incluso dejar un comentario interno para nosotros como administradores de la herramienta, por ejemplo, un recordatorio sobre el cliente. Aquí, por ejemplo, podríamos conectarlo a un listado. Esto es algo que solamente funciona en WhatsApp Coexistencia en general con la API de WhatsApp. Si quisiéramos, por ejemplo, enviarle un listado de opciones, solamente nos va a funcionar, como lo decía, cuando estamos usando la API de WhatsApp. Aquí, por ejemplo, tenemos la opción de una pausa. Si tenemos que esperar, por ejemplo, 5, 10 minutos, 1 hora, esperando, por ejemplo, la respuesta del cliente. Por ejemplo, incluso podemos integrarlo, que esto es una integración nativa de Como, con Meta directamente. Aquí, por ejemplo, podemos dejar acciones, que es, por ejemplo, cuando el usuario responde a algo en específico, yo lo pueda etiquetar. Entonces, de esta manera yo, por ejemplo, si esta persona me respondió algo, yo quiero que, por ejemplo, agregarle una etiqueta. Entonces, digamos que de esa manera yo puedo empezar cada vez a filtrar de mejor manera mi base de datos, mis contactos, para el día de mañana, por ejemplo, lanzar campañas masivas. Y de esa manera encontramos una cantidad de opciones que nos da la herramienta. Realmente la interfaz de Como creo que es una herramienta intuitiva, es fácil de entender, no es muy compleja. Ya en otro video explicaré tal vez algunas de esas opciones con más detalle, pero en términos generales el funcionamiento de un chatbot en WhatsApp basado en reglas es muy sencillo. Si nos guiamos en este caso sobre alguna de las plantillas que nos da Como, e incluso si tuviésemos la necesidad de empezar de cero, también es algo que creo que puede ser muy sencillo empezar a trabajar. Si, por ejemplo, quisiéramos hacerlo también desde cero, creo que también es sencillo. Normalmente aquí, por ejemplo, podemos empezar a colocar lo que vamos queriendo, digamos, configurar. Como lo decía previamente, tal vez un saludo de bienvenida. Buenos días, bienvenido a el nombre de la empresa. Aquí hay algo que también es interesante, que creo que, por ejemplo, la plantilla previamente no lo tenía, y es, por ejemplo, activar etiquetas variables. Esto funciona para cualquiera de los bots que podamos trabajar y cualquier tipo de integración en Como, y es el hecho de poder activar con un corchete, por ejemplo, el nombre del cliente o el nombre del contacto. Muchas veces cuando le escribimos a un bot, el bot automáticamente nos saluda por el nombre que tenemos en WhatsApp. Entonces aquí, por ejemplo, voy a usar la opción que dice contacto nombre completo, o puedo usar la opción que dice contacto nombre. Por ejemplo, en mi WhatsApp yo me llamo Iván Rodríguez. Entonces, cuando yo salude este bot o esta línea, él me va a saludar y me va a decir: buenos días, Iván, bienvenido a tal marca. Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a poder personalizar incluso el saludo, o incluso más adelante hay otro tipo de etiquetas dinámicas que podríamos trabajar
ya con un poco más de detalle, y es, por ejemplo, incluso si hiciéramos automatizaciones, esto ya lo revisaremos en otros videos, por ejemplo, de tener el histórico de un producto que el cliente haya comprado, o por ejemplo tener información con una etiqueta variable de un producto que por ejemplo el cliente haya querido comprar, tipo carrito abandonado, y que pudiéramos traernos esa información a partir de la conexión que tengamos con las diferentes herramientas que integremos a nuestro bot. Posteriormente, si vemos la necesidad, por ejemplo, de apagar nuestro bot, lo que hacemos es seleccionar el bot en esta opción y aquí le damos a apagar. Esto es algo que tal vez veamos la necesidad de hacer, por ejemplo, si vemos que el bot está tal vez enredando a nuestros usuarios, no está quedando clara la secuencia, y tal vez como administradores del bot tengamos la necesidad de mejorar el filtro, mejorar las preguntas, mejorar la secuencia, y es algo que podemos hacer, detenerlo de cara al usuario final y seguir trabajando en nuestro bot mientras vamos puliendo y mejorando el proceso. Posteriormente, en los últimos años, cómo ha venido mejorando esta opción, que es la posibilidad de integrarle inteligencia artificial a nuestro bot a través de la plataforma. Como lo pueden ver, el acceso también es muy sencillo. Vamos a ajustes, vamos a la opción que dice como IA, y allí primero tenemos que configurar, por ejemplo, en qué canales queremos que se active el bot. Por ejemplo, en mi caso voy a activarlo en todos los canales para efectos del ejemplo. Aquí él me pregunta en qué etapa del embudo quisiera que funcione. Digamos que cuando estamos empezando un bot, o normalmente en nuestro caso cuando trabajamos un bot con inteligencia artificial, lo configuramos para que funcione a partir de cierta etapa específica. Es la forma como nosotros lo hacemos, pero le puedes dar otro manejo. Y es que el bot funcione a partir de que ese usuario, por ejemplo, ya haya pasado un filtro previo y funcione, por ejemplo, a partir de una cuarta etapa del embudo. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que ya está interesada en un proyecto, aquí venimos y lo activamos, y quiero que solamente el bot funcione para esas personas que ya llegaron a ese embudo como tal. Muchas veces esto nos permite a nosotros poder testear a menor escala cómo responde el bot a las diferentes solicitudes o requerimientos que pueda hacer nuestro usuario, pero también si ya hemos probado nuestro bot, por ejemplo aquí en la vista previa de la herramienta, también podemos validar qué tan seguro es dejarlo activo y poder ver el funcionamiento en tiempo real, si responde como nos gustaría que respondiera, e ir mejorando la conversación con las diferentes fuentes de conocimiento que nos permite la plataforma. En este caso, también en la parte de abajo hay una opción de configuración donde como nos dice que a partir de las fuentes de conocimientos que nosotros hayamos cargado a la herramienta, él también nos va a sugerir a nosotros como administradores del bot diferentes respuestas para los clientes mientras le estamos respondiendo a los chats a través de la plataforma de Como de forma directa. Aquí, por ejemplo, para avanzar con la configuración, tengo que ir a fuentes. Aquí hay algo muy potente que explicaré en otro video, forma más detallada para cada una de estas plataformas, y es la posibilidad de integrar la inteligencia artificial de Como con Shopify, con WooCommerce y con Tienda Nube. De esta manera, también vamos a poder conectar, por ejemplo, el listado de productos, las políticas de devoluciones y demás que tengamos en nuestra tienda, y que la inteligencia artificial de Como pueda responder a esas solicitudes y preguntas frecuentes que tienen nuestros clientes sobre productos específicos o incluso sobre pedidos que hayan hecho en nuestra tienda. Después de crear un chatbot en Como basado en reglas, la siguiente fase es trabajar una de las funcionalidades nuevas en las que ha venido trabajando la plataforma en los últimos meses, la cual es Como inteligencia artificial, la cual vamos a encontrar también aquí en la sesión de ajustes. Vamos a ir aquí donde dice Como IA, y aquí nos va a aparecer tradicionalmente esto. Cuando lo activamos por primera vez es visible de esta forma. Una cosa es el Como Copilot, que al final es una herramienta de asistencia de inteligencia artificial para conocer y entender mejor la plataforma de Como. Pero aquí específicamente voy a hacer referencia al agente de inteligencia artificial que podemos activar para nuestros canales, en este caso para WhatsApp. Aquí le voy a dar a activar. Aquí, como podemos ver en pantalla, la herramienta nos permite empezar a configurar este chatbot con inteligencia artificial, pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. Uno de ellos es que necesita fuentes, o lo que se conoce tradicionalmente en la industria como una base de conocimiento. Aquí le vamos a dar clic en fuentes. Y como lo decía previamente en el video, la plataforma de Como en los últimos meses ha venido activando estas integraciones, por ejemplo, con 3 plataformas muy potentes de comercio electrónico como son Shopify, WooCommerce y Tienda Nube, donde vamos a poder instalar cualquiera de ellos y conectar, por ejemplo, a la herramienta todo el listado de nuestros productos, la información de cada uno de ellos, y adicional a eso incluso
que las personas o nuestros clientes finales puedan preguntar en tiempo real por el stock o disponibilidad que tienen nuestros productos. Aquí donde dice fuentes, vamos a poder ingresar, ya sea que instalemos alguna de las integraciones mencionadas previamente o incluso si los creamos de forma manual, aquí le podemos dar clic y vamos a poder cargar los productos con su información uno a uno. Adicional a eso, por ejemplo, la herramienta nos sugiere cargar fuentes como la política de devoluciones y reembolsos, política de privacidad, términos y condiciones de servicio, política de envío, información de contacto. En este momento, esta funcionalidad en mi concepto está muy pensada para comercio electrónico, es muy potente, pero en el caso, por ejemplo, de que vendas servicios o productos que tradicionalmente no se comercializan por una tienda virtual, podríamos igualmente usarla haciendo este tipo de configuración. En mi caso, por ejemplo, le añadí como fuente la información de parte de los servicios que tenemos en mi agencia. Entonces lo que hice fue tomar la opción que dice información de contacto. Aquí le di ver fuente. Y en esta sesión lo que hice fue cargarle un prompt en el cual me apoyé de ChatGPT. Esto lo podemos hacer con cualquier inteligencia artificial, donde le di un rol y cómo me gustaría que respondiera. Por ejemplo, le dije, eres un asistente virtual de una agencia de marketing y tecnología, atiendes a los clientes por WhatsApp con un tono cordial, profesional y directo, brindas información sobre los servicios que ofrece la agencia sin inventar datos y transfiriendo al cliente con un asesor humano cuando sea necesario. El objetivo general, brindar atención ágil y precisa sobre los servicios de la agencia, identificando oportunidades comerciales y canalizar solicitudes complejas o sensibles a un asesor humano. Entonces aquí le doy, por ejemplo, la información de los servicios. En el caso de nuestra agencia manejamos estas 3 verticales de servicios, que es gestión de anuncios, diseño y desarrollo web y automatización de marketing, creación de chatbots y demás. Adicional, por ejemplo, en el prompt también le di una guía de cuando no tenga información, como lo decía en la parte de arriba, no quiero que se invente información. Adicional a eso, lo que quiero es que él siempre transfiera a un asesor. Le di una información base para efectos del ejemplo, pero si trabajáramos este texto o este prompt con mucho más detalle, podríamos darle incluso más información sobre los servicios, que incluso pueda dar un poco más de detalle. Incluso adicional a eso podríamos darle precios si quisiéramos, por ejemplo, usar esta inteligencia artificial para dar ese tipo de información. Esto ya depende de la necesidad que tenga cada uno de nosotros a la hora de configurar este agente de inteligencia artificial. Aquí le doy guardar, aquí ya lo había guardado. Y adicional a eso, también él me permite, por ejemplo, empezar a guardar una base de conocimientos o fuentes para tener, por decirlo así, respuestas sugeridas a partir de esa información. Por ejemplo, en mi caso, le incluí la página web, pero adicional a eso, él me va a permitir, por ejemplo, cargar otros sitios web, documentos en PDF, en Word, o también incluso me va a permitir cargar, por ejemplo, textos específicos que quiera comunicarle o del cual quiero que tenga contexto. Posteriormente me voy a la sesión de ajustes y acá en la opción que dice canales es donde le voy a decir a este agente dónde quiero que funcione y en cuál canal. En este caso, por ejemplo, tengo 2 chatbots en WhatsApp o 2 líneas de WhatsApp y tengo un chat que funciona en el sitio web. Lo voy a activar solamente en uno de los WhatsApp. Adicional a eso, él aquí me pregunta en cuál etapa quiero que funcione. Por ejemplo, en mi caso, voy a activar todas las etapas del embudo de ventas. Aquí le doy chequear a todas. Aquí adicional a eso, por ejemplo, me pregunta que en qué idioma quiero que funcione el agente de inteligencia artificial. Aquí lo voy a dejar en español. Y aquí para finalizar me pregunta qué mensaje quiero manejar a la hora de transferir el usuario, por ejemplo, a un asesor humano. Podríamos mejorar esta redacción o este copy y podríamos decirle algo como: en minutos Iván se va a comunicar contigo, o el nombre de la asesora y le damos el nombre de la persona. Podríamos usar emojis, podríamos usar otro tipo de información para hacer esto un poco más amigable. Y adicional a esto, puedo activar este check, que es muy importante porque si estamos manejando muchos chats y queremos tener un resumen rápido de la conversación que ha tenido la inteligencia artificial con nuestro usuario final, no necesitamos ver toda la conversación por el chat, sino tenemos ese resumen y a partir de ahí podemos seguir la conversación de una forma más rápida. Y aquí a mano derecha, como podemos ver, hay una vista previa del chatbot que incluso si quisiéramos testearlo antes de probarlo como un usuario final, también lo podemos hacer. Para efectos del video, yo sí lo voy a probar con una línea que está conectada, que en este caso es con la cual voy a hacer el ejemplo, la cual es esta que vemos en pantalla. Por ejemplo, ya la saludé, le dije hola, buenas tardes, y él automáticamente me respondió a través de la inteligencia artificial: hola, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarte? Entonces, por ejemplo, le voy a preguntar: quiero más información sobre los servicios de la agencia. Entonces aquí, como ustedes se dan cuenta, ya le hice la pregunta. Si me vengo aquí a cómo,
ya en este caso, en la sesión de chats, aquí nos podemos dar cuenta quien está respondiendo el chat es la inteligencia artificial. Este icono en tono morado es el que le asigna como para las respuestas con inteligencia artificial. Y aquí, como nos podemos dar cuenta, podemos ver que la inteligencia artificial está respondiendo, por ejemplo, los servicios con los cuales trabajamos en la agencia. Ofrecemos los siguientes servicios en nuestra agencia de marketing y tecnología: gestión de anuncios, diseño y desarrollo web, automatización de marketing. Trabajamos con plataformas como, y al finalizar deja un mensaje como: si necesitas más información o deseas hablar con un asesor, no dudes en decírmelo. ¿Hay algún servicio específico en el que estés interesado? Por ejemplo, le voy a preguntar sobre gestión de anuncios. Ahí vamos a esperar unos segundos mientras ella responde. Entonces, por ejemplo, aquí le da más contexto. La gestión de anuncios incluye la creación y optimización de campañas publicitarias en plataformas como Facebook, Instagram y Google. Esto nos permite ayudar a las empresas a alcanzar su público objetivo de manera efectiva y maximizar su retorno de inversión. Si deseas más detalles o necesitas una cotización personalizada, puedo transferirte a uno de nuestros asesores. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir sí. Aquí es donde pasa el agente de inteligencia artificial a asignarlo a un asesor humano como tal. Eso lo vamos a poder ver aquí en tiempo real en cómo. Si ustedes se dan cuenta, es como si cambiara el estado de la conversación y dice: el agente de inteligencia artificial transfirió la conversación para su seguimiento, que en este caso, si tenemos la aplicación de cómo, nos va a llegar la notificación y adicional a eso nos genera el resumen de la conversación. Aquí, por ejemplo, nos da un resumen de que está solicitando más información sobre la agencia de marketing. El agente de inteligencia artificial detalla los servicios ofrecidos, incluyendo la gestión de anuncios, y da como un pequeño contexto rápidamente de la atención que hizo con el usuario. En este caso me dice TM Wizards porque la línea desde la que estoy haciendo la prueba también tiene el mismo nombre de la empresa. Por ejemplo, aquí le dice preguntas no respondidas, da contexto incluso sobre lo que el cliente no ha preguntado, detalles adicionales sobre los servicios de diseño y desarrollo web y automatización de marketing. Entonces también da un resumen puntualmente sobre lo que sí le dio respuesta a la inteligencia artificial y sobre lo que no lo hizo como tal. De esa manera podemos ver en tiempo real cómo funciona este agente de inteligencia artificial, y como les decía previamente en el video, en fuentes vamos a poder incluir cada vez más información. En otro video explicaré con más detalle la integración con cada una de estas plataformas, por ejemplo la integración de Como con Shopify, la integración de Como con WooCommerce y la integración de Como con Tienda Nube.